La unidad uno, que refiere a los conceptos básicos para el estudio de la administración. Recuerden que habíamos hablado que los primeros 4 capítulos que están disponibles en la plataforma refiere a una parte introductoria o historia de la administración, digamos, los inicios de la administración en sus orígenes, la evolución de la administración, para después dejar los 5 últimos capítulos, los 5 últimas unidades, como los procesos administrativos, ¿verdad? O los principios administrativos universalmente aceptados. Bueno, entonces vamos a hablar de concepto de administración, cómo se desglosa la palabra, de dónde proviene la palabra administración. Después vamos a ver cómo lo han conceptualizado diferentes autores. Tenemos allí 9. ¿Por qué es importante la administración? Y después una pregunta si la administración es una ciencia o un arte. Y hacerlo lo más rápido posible, una síntesis, ¿verdad? Y ustedes van a profundizar de vuelta con el contenido completo. La administración habla de que ocurrió siempre, en épocas anteriores, ¿verdad? Y otros conocimientos actuales. Por eso es importante conocer la administración. Ustedes tienen que entender qué significa la administración, cómo se dio, qué es la administración, qué función cumple el administrador o la administradora. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque de esto ustedes van a vivir. Ustedes están, hoy por hoy, si están en este curso, es porque están eligiendo esta profesión. La administración en la historia aparece desde que se empieza a trabajar en sociedad. Entonces, habla de que en pocos casos es una institución, dice, digamos, es una rama de la ciencia básicamente nueva, como que se dio más prioridad o profundidad en estos últimos tiempos, a finales del siglo XIX, siglo XX y hoy estamos en el siglo XXI. Es reciente. Entonces la administración es el órgano, así como nosotros dentro del cuerpo humano tenemos diferentes órganos, el corazón, el riñón, el pulmón, diferentes órganos. La administración es el órgano dentro de la empresa. Dentro de una empresa también tiene diferentes órganos o áreas que hacen el todo de la organización y es el órgano encargado de hacer que los recursos sean productivos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos financieros, el dinero, recursos humanos, las personas, recursos intelectuales, recursos en cuanto a activos. Recursos, estamos hablando de todo lo que dispone, tangible o intangible. O sea, todo lo que dispone la empresa que se pueda tocar o que no se pueda tocar. Los conocimientos, ¿verdad? Ese es un activo intangible. El conocimiento no se puede tocar, no puedo medir el conocimiento. Conocimiento puedo medir probablemente a través de un certificado, de una constancia, de un diploma que dice que tiene ciertos conocimientos. Entonces, la administración es aquel área, el órgano dentro del todo, dentro de la organización, que se encarga de que todos los recursos o de que los recursos sean productivos, de que produzcan. Esto es, tiene la responsabilidad de organizar el desarrollo económico, el crecimiento económico, refleja el espíritu esencial de la era moderna. En realidad, dice, es en realidad indispensable y esto explica por qué cada vez más esta área o esta institución creció con rapidez. Hoy tenemos que administrar nuestros recursos. Imagínense en esta época de pandemia, donde tenemos diferentes tipos de donaciones,
préstamos que recurrió el Estado y que tienen que administrar esos recursos para que lleguen a todos, ¿verdad? Inclusive había que montar todo el sistema de salud. Tenemos que hacer subsidio, ¿verdad? Por las cuestiones que se dejaron de trabajar. Y el administrador es lo que tiene que organizar que esos recursos sean productivos, o sea, que esos recursos alcancen, ¿me entienden? Entonces nosotros tenemos que, recursos, me hablo no solamente recursos económicos muy importantes. Estamos hablando, por ejemplo, también del recurso del tiempo. Imagínense, el tiempo es algo fundamental para poder administrar. El ser humano, por naturaleza, es un ser social. El ser humano no puede vivir solo. El ser humano trabaja en sociedad. Necesita de unos y de otros. El administrador tiene que tener personas a su cargo, tiene que tener personas a quien guiar. No puede trabajar solo. Uno no puede llamarse administrador si no tiene a nadie a quien administrar o nada que administrar. Entonces habla de que en la historia ya se conoce, digamos, como algunas prácticas, por ejemplo, de la época prehispánica, dice, donde la familia, ¿verdad? Hacía recolección de frutas, caza de animales en un núcleo familiar. El hombre se encargaba de conseguir el alimento, la madre del cuidado de los hijos, y así cada uno tenía una tarea específica dentro del núcleo familiar. Entonces estaban quienes tenían que cazar para tener los alimentos, conseguir otro tipo de alimentos, frutas, etcétera. Y ahí fue cuando se empezaron a crear después, ya al descubrir la agricultura, el cultivo, la creación de comunidades. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de ejemplos durante el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, hablamos de los ejércitos griegos, romanos, la Iglesia Católica. Estamos hablando de, en época de Semana Santa solemos ver, digamos, algunas películas. Hoy por hoy ya tenemos una serie de cables, pero anteriormente sí teníamos televisión por antena solamente. Teníamos que ver lo que pasaban allí, normalmente películas de la época. Y normalmente veíamos los combates, los ejércitos romanos, griegos, ¿verdad? Y veíamos también incluso en épocas de guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nosotros también tuvimos dos grandes guerras en Paraguay. Todo eso son prácticas también de organizaciones, manejo de personas, manejo de recursos. También hay muchos escritos sobre cómo ser más eficientes en la organización. Entonces, así la organización y las sociedades se fueron transformando de ser un núcleo familiar, después ya tener la necesidad de trabajar con otras personas, grupo de familias, dos familias que trabajaban, tres, cuatro, se empezaron a armar comunidades y después se empezaron a armar empresas o se empezaron a armar industrias y así sucesivamente. Hasta que en algún momento empezaron a aparecer las maquinarias que empezaron a ayudar a la producción. Imagínense la producción que hasta ahora se utiliza, por ejemplo, en el campo, donde existe, digamos, el manejo de la tierra, del arado con tracción animal, con un caballo, con un burro, ¿verdad? Donde se hace muchas de las tareas. Hoy por hoy esa tarea fue reemplazada por maquinarias, ¿verdad? Tractores, entre otros. En algún momento aparecieron esas máquinas para ayudar a la producción.
Y hoy por hoy incluso tenemos industrias totalmente automatizadas que solamente trabajan las máquinas. La intervención del hombre ya es mínima. Entonces, a todo eso, una vez que empezó a aparecer esa introducción de las maquinarias, hablamos de que ocurrió la revolución industrial. Las industrias empezaron a revolucionar. Revolucionar, hablamos no de revolución de crear una revuelta, sino que revolución de reevolucionar, ¿verdad? Estamos hablando de la evolución de la administración y esto es una reevolución. Entonces, en el capítulo 4, en la unidad 4, vamos a hablar de la revolución industrial. Haciendo un concepto, ¿verdad? La administración podemos decir que es el cuerpo sistemático de conocimientos. Es una metáfora, ¿verdad? Como que el conocimiento no tiene un cuerpo, pero hablemos de que es un cuerpo, es un todo que forma un sistema. El cuerpo sistemático de conocimientos sobre la administración se inicia en plena revolución industrial, allá por el siglo XIX, cuando surgieron las grandes empresas, ¿verdad? Entonces acá la empresa industrial a gran escala era algo nuevo, las máquinas nadie conocía el manejo, hubo muchos cambios y digamos que también hubo muchos accidentes laborales. Pero entonces, ese conocimiento, esa, ese cuerpo de conocimientos como sistema, ¿verdad? Eh, Todos ustedes manejan un, una computadora, ¿verdad? Probablemente ustedes están conectados a través de su computadora, otros con el teléfono móvil. Entonces, la computadora tiene un sistema informático, que es un sistema informático, ¿verdad? Tiene un hardware, que es algo físico, la computadora, el monitor, el teclado, los componentes que tiene interno, ese es el hardware, y después tiene el software, que son los programas. La computadora no puede funcionar sin el hardware, sin el largo físico y sin el software. Para que el software funcione necesita mínimamente un sistema operativo. Un sistema operativo en el cual funcionar. Muchos utilizan Windows, otro el de la Mac, ¿verdad? Otro algún sistema operativo libre, Linux, ¿verdad? Y el sistema operativo es solamente para que el equipo, el hardware arranque, funcione. Y luego hay que agregarle diferentes programas adicionales. Entonces, yo no puedo tener un Word, un Excel, si no tengo instalado un sistema operativo. Y el sistema operativo no puedo hacer funcionar si no tengo el hardware, no, si no tengo la maquinaria. Entonces, a eso hablamos de un cuerpo sistemático. Es un sistema donde hay elementos que dependen unos de otros, elementos interdependientes. Y seguido podemos ver el concepto de la palabra administración, etimológicamente. Y aquí ya vamos a entrar un poco también en el latín, ¿verdad? Es la forma usual de la definición nominal, administración, ¿verdad? Explicar el origen de la palabra. Cuando ustedes dicen soy administrador, ¿qué es lo que son? ¿De dónde proviene la palabra? Entonces, eso vamos a estudiar. De esa manera suele encontrarse el verdadero significado de la palabra y del concepto que expresa. Allí vemos la administración se forma de dos partes, del prefijo ad, hacia dónde va, hacia, y ministratio, y esta palabra otra vez, en realidad es administratio en latín, y ministratio otra vez se separa, ¿verdad? Dice
Ministratio viene de minister. Administer sería entonces. Y minister tiene otra vez dos componentes, dos compuestos. Minuster, administer, por decirlo así. Minister, minuster, ¿verdad? Habla de minus, un comparativo de inferioridad, menor. Y ter habla justamente del término de comparación. Entonces, etimológicamente, minister, ¿verdad? Administer, hacia minister enteramente es lo opuesto de magister, ¿verdad? Entonces tengo minuster, magister, ¿verdad? Magister, magis es superioridad, aquel superior. Minus, aquel inferior. Ter, un comparativo, aquel, ¿verdad? El comparativo de inferioridad. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra justicia tenemos los magistrados, que son aquellos que están en una entidad superior, ¿verdad? Por ejemplo, en la carrera que ustedes están siguiendo, una carrera universitaria, ustedes todavía no son universitarios, ustedes son preuniversitarios, ¿verdad? No pueden llamarse todavía universitarios porque todavía no ingresaron a la universidad, son preuniversitarios. Entonces, lo que ustedes hoy están haciendo es un curso de pregrado para graduarse. Entonces, una vez que ingresan y están en el primer semestre, ustedes son estudiantes universitarios y están haciendo una carrera de grado. Entonces, ¿para qué? Para graduarse en una profesión, sea licenciado, sea ingeniero, sea la carrera que ustedes hayan elegido. En este caso es licenciatura. Ustedes están postulando a una carrera de grado. Hoy están haciendo la carrera de pregrado. Cuando terminen la carrera de grado, dentro de 5 años, van a tener su título, un cartoncito, que dice que ustedes son licenciados o licenciadas. A partir de allí, ustedes pueden seguir estudiando y perfeccionándose y van a hacer un posgrado, ¿verdad? Van a hacer un estudio de posgraduación. Entonces, tienen pregrado, grado y posgrado. En los títulos superiores de graduación, tienen otra vez diferentes niveles. Pueden ser, digamos, un título de posgrado de especialización, pueden especializarse en algo, especialistas, o pueden hacer una maestría o un doctorado. El título de la maestría es de magíster, título superior. En algunos casos, en español lo llamamos magíster, en inglés master, y en algunos casos ya Master in Science, o sea, maestría en ciencias. Seguido de eso puedo hacer un doctorado o un postdoctorado, más otra vez. Entonces soy doctor o PhD, Philip Doctor, doctor en filosofía. Es un título superior al doctorado. Entonces todo eso son superiores. Minister, inferiores. Nosotros aquí, por ejemplo, el presidente de la República tiene ministros. Los ministros son personas que están bajo, o sea, están por debajo del presidente, son inferiores al presidente, al que ocupa el cargo máximo. Entonces, estamos hablando de que minister es aquel que está por debajo de alguien. Ministro por debajo del presidente. Y el ministro otra vez tiene una serie de subordinados. Pero entonces, administer es aquel que cumple una función o está hacia, hacia la parte inferior, digamos, por decir, un comparativo de aquel que se encuentra en la cadena de mando en una posición inferior.
Entonces, uniendo un poco la palabra, magíster, magistrado, ¿verdad? Función de preeminencia, autoridad, el que ordena al que dirige. Minister es el que expresa lo contrario, no el que ordena al que dirige, sino que el que cumple una función bajo el mando de otro. O sea, el ministro está cumpliendo una función bajo el mando del presidente. Entonces, el administrador, que puede ocupar un cargo de gerente, director, lo que fuere, el administrador, la administración es una función, no es una persona, no es un cargo. La administración es aquel que presta una función, aquel que cumple una función bajo el mando de otro o desarrolla bajo la subordinación de otro. A eso hablamos. Entonces, el ser administrador es el que tiene a cargo de ordenar todo y de que todos los recursos sean productivos y que se logre los resultados. Pero está en función a otro superior. No es el superior máximo porque él cumple funciones bajo el mando de alguien que está encima, que puede ser el presidente de la empresa, el propietario, el accionista, etcétera. Concepto de la administración. La administración se define de varias formas. Vamos a dar aquí algunas. Todas ellas, digamos, sacando el máximo común divisor, digamos, sacando la parte en el que todos coinciden, vamos a ver, es la de lograr los objetivos bajo al menor costo posible, utilizando menos recursos. Por ejemplo, John Terry decía, la administración es un proceso distintivo, es un proceso distinto, que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, decía Terry, desempeñado para determinar y lograr los resultados manifestados. O sea, los resultados que se desean lograr se tienen que manifestar, se tienen que escribir. Así que yo les desafío a ustedes que escriban, yo voy a ingresar y voy a completar tantos puntos. Ese es el objetivo. Entonces, ustedes tienen que hacer de que se logre esos objetivos. Pero si no está escrito, es difícil de medir. Entonces, ustedes tienen que tener algo con que medir y se fijan sus objetivos. Esos objetivos manifestados mediante el uso de personas y otros recursos, mediante el uso de seres humanos. Entonces, yo manifiesto los recursos, digo que voy a vender, que voy a producir y voy a vender tanto. Y para ello yo hago uso de todas las personas que están a mi cargo, uso de seres humanos. Habla Kunz y Weinrich, dos autores que tienen también bibliografía sobre administración, decía, la administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno, diseñar dónde queremos estar, trabajando en grupos, los individuos, dice, trabajando en grupos los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. O sea, habla otra vez que mediante la persona para lograr los objetivos. Muy importante los términos porque cada uno dio su punto de vista de manera diferente. Fayol, considerado por muchos el padre de la administración, de la moderna administración, habla de que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Jiménez Castro decía, la administración es una ciencia social que tiene principios, técnicas y prácticas, y cuya aplicación a conjuntos humanos, otra vez, que eso se aplica a personas, permite establecer sistemas racionales de esfuerzo colectivo o de esfuerzo cooperativo. O sea, que habla otra vez de sistemas para manejar personas, el esfuerzo de las personas, a través de los cuales se puede alcanzar los objetivos o propósitos comunes que individualmente no es posible lograr. Aquí habla de conformar equipos para lograr objetivos que difícilmente solo lo puedan lograr. La administración en una empresa, en una organización, se trabaja en equipo. O sea, yo no puedo jugar solo el partido.
en términos futbolísticos. No puedo ser arquero, defensor y delantero a la vez. O sea, yo no puedo hacer un saque de arco y meter el gol, ¿verdad? Entonces se trabaja en equipo. Cada grupo de personas tiene su tarea específica y que juntos, y el administrador lo que tiene que hacer es hacer que ese grupo de personas trabaje coordinadamente para lograr los objetivos, que difícilmente que es difícil de alcanzar de manera individual. Agustín Reyes Ponce decía, es un conjunto de sistemas de vueltas sistemático de reglas para lograr la eficiencia en la forma de estructurar y manejar un organismo social. Vamos de vuelta a manejar personas y a través de un sistema. Tannenbaum decía, es el empleo de la autoridad. La autoridad es el derecho que uno tiene de mandar, de ordenar. Yo soy jefe y yo hago o se hace lo que yo digo, ¿verdad? Tengo esa autoridad de mandar, de ordenar. El empleo de la autoridad, ¿para qué? Para organizar, dirigir y controlar a los subordinados, a las personas y por ende a los grupos, con el fin de que todos los servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro de los objetivos. Fernández Escalante decía, es el conjunto de principios y técnicas con autonomía propia. Cuando estoy hablando de autonomía, dice que tiene manejo propio, criterios propios, que tiene principios y técnicas que permite dirigir y coordinar las actividades de grupos humanos hacia objetivos comunes. Entonces, como acabamos de ver, podemos ver que tiene que ver con el manejo de personas, tiene que ver con la coordinación de grupos, tiene que ver con lograr objetivos, tiene que ver con sistematizar, organizar, controlar de que las tareas se cumplan para lograr objetivos comunes, objetivos manifestados. Digamos, como que cada uno dio su punto de vista o su concepto con diferentes términos, pero todos apuntan prácticamente a lo mismo. Pero ustedes para el día del examen tienen que saber exactamente cómo lo dijo. Aquel administrador que dijo que la administración es prever, mandar, organizar, dirigir y controlar, ustedes tienen que saber si fue Fayol, Jiménez Castro, Tannenbaum, Fernández Escalante. O sea, la pregunta va a ser concreta. La pregunta viene con quién planteó de esa manera su concepto. Y ustedes deben saber a quién se refiere. Por ejemplo. Entonces, es útil recordar que la administración es una actividad, una función. Los administradores realizan funciones. Los administradores aplican todo tipo de administración, ¿verdad? La administración en sí, ¿verdad? La administración se aplica a todo tipo de organizaciones. Gubernamentales, públicos, privadas, eclesiásticas, grupos políticos. La organización, a todo tipo de organizaciones. Es aplicable a todos los diferentes niveles de administradores, ¿verdad? Los administradores hay en diferentes niveles. La meta de los administradores es la misma, ganar, generar utilidades. Estamos hablando del punto de vista administrador de una empresa comercial productiva, de una empresa privada, porque hay diferentes tipos de administradores, dijimos, ¿verdad? En todas las organizaciones. El ministro de Salud es un administrador de salud. Es lo que tiene que administrar todos los recursos para que no le falte y tiene que hacer de que podamos combatir a este mal que es el COVID, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene objetivos diferentes. Por eso me estoy enfocando desde el punto de vista de una empresa privada con fines de lucro, que su objetivo es la de ganar, obtener ganancias. Ninguna empresa privada, y por eso que muchos han cerrado sus puertas, porque si no ganan, cierran las puertas. O sea, ninguna empresa abre su negocio simplemente por hacerle el favor a alguien o por dar fuente de trabajo. No.
Si en algún momento el negocio no es rentable, el negocio se cierra. Por eso dice, la meta de los administradores es la misma, generar ganancias, superávit. La administración se ocupa de la productividad, eficacia y eficiencia. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Con todo esto, ¿por qué creen ustedes que es importante? Quiero escuchar. A ver, Sandra, ¿estás por ahí? ¿Por qué con todo lo que dije crees que es importante la administración? Me gustaría, y para las clases vamos a hacer así, preguntas concretas. Necesito opiniones. No quiero que solamente una persona hable o tenga el micrófono. ¿Por qué crees que es importante, Sandra? Sandra, ¿estamos ahí? Erika, ¿le puedes ayudar a Sandra? Julio, a medida que todos se fueron a merendar. Y quiero creer que Carlos o que Carmen están por ahí. ¿Están o no están? Julio, Ay, qué profe. Y nada, un concepto Julio, básico. Lo que yo tengo, profe, no sé, que es necesario el saber fijar muy bien los objetivos en un administrador así en sí, tipo en vos mismo, para, para después poder guiarles a tus grupos de trabajo, digamos, ¿entendés? Y eso, eso es lo básico por ahí que yo estoy entendiendo, profe. ¿vos trabajás, Julio? No, no, estoy leyendo todos los Bueno, días. ¿cómo? Estoy leyéndolo todos los días y Está bien, te está formando. todo lo que Pero dijo. vos tenés que administrar tu tiempo, en el sentido de que tenés que estudiar. Tenés 5 asignaturas. Tenés que distribuir, porque no vas a estudiar solamente administración. Claro, ¿Cómo distribuir la carga? ¿Cómo distribuir tu tiempo? Hoy digamos como que es complicado. Anteriormente, si uno tenía que trasladarse, salir y tenés que irte al centro, tenés que distribuir, tenés que saber a qué hora vas a salir, a qué hora vas a llegar. Y ya te organizas un día antes de dormir, te organizas tu tiempo. Si trabajas, tenés un salario. Ese salario tenés que manejar. Ese salario te tiene que durar un mes. saber administrar. Entonces tenés que saber administrar, tenés que saber tus cuentas, qué pagas con eso, pagas tu facultad, pagas esto, pagas lo otro, pagas transporte. Tengo una novia, quiero salir los fines de semana con ella, tengo que dejar para cenar, para el helado, para el regalito, para el cumpleaños. Ustedes tienen que administrar sus propios recursos o reciben la remesa de papá y de mamá, ¿verdad? Que le da una cuota mensual y me dijo, vos manejate con este y con ese se tienen que manejar. La empresa es algo similar, pero donde manejar el dinero de la empresa y, digamos, la empresa tiene recursos limitados. O sea, ¿de dónde va a sacar dinero si es que no pueden, no es una fábrica de dinero? Entonces tienen que producir. Entonces, todos somos administradores de nosotros mismos. Ustedes tienen que organizarse, ustedes tienen que fijarse en objetivos. Si no se fijan objetivos, si no saben a dónde se quieren ir, cualquier colectivo les lleva, dice el refrán. Si ustedes no saben qué es lo que van a hacer, están en el lugar equivocado. Ustedes, no sé por qué están aquí, en el sentido de que ustedes decidieron seguir esta carrera. Les sugirieron, papá y mamá dicen, yo les digo, yo quise ser ingeniero electrónico. Cuando yo quise estudiar, no existía esa carrera en el Paraguay. Se tenía que estudiar en el Brasil. Se hacía un año aquí en la Facultad de Ingeniería, que era el IPT, un instituto, y de ahí te ibas al Brasil. Cuando le dije a mi padre eso, casi le dio un infarto, ¿verdad? Bueno, mi padre es administrador,
docente también, después miré así, bueno, voy a estudiar algo que hay aquí, miré su billetera y era bastante grande. Entonces dije, yo quiero igual que esa billetera. Y estudié administración porque me gustó lo que él hacía y me gustó su billetera. Dije, yo también quiero uno igual, ¿verdad? Cada uno sigue algo por algún motivo. Acá no se discute del por qué. Tienen algún conocido, algún pariente que trabaja en el área, preguntaron a qué se dedican, qué pueden trabajar, todo es válido, pero tienen que saber a dónde van, cuál es tienen que mirar allá la llegada y qué se hace, ¿verdad? Porque si no, repito, cualquier colectivo te lleva. No es simplemente probar por probar. El curso se llama curso probatorio de ingreso, pero no es por eso que van a probar. Recuerden que de esto ustedes van a vivir, de esto el día de mañana ustedes van a tener un título y de esto van a trabajar. ¿Por qué perder 5 años si esto no es lo que les gusta? A eso voy. Eh, yo no digo que no me guste, por el camino me enamoré de lo que estudié, ¿verdad? Pero yo quería ser ingeniero electrónico porque quería más o menos un satélite. Era esa visión que yo tenía, ¿verdad? Hoy vivo de esto y bueno, me gusta hacer, pero te tiene que gustar. Entonces, es importante porque si no te fijas objetivos, el camino que decidas o el rumbo que decidas o la actividad que decidas va a ser igual. ¿Por qué? Porque no es comparable. Entonces, ustedes márquense objetivos. Yo quiero ser esto, yo quiero ingresar, yo quiero ser empresario, yo quiero... Y se fijan en esos objetivos. Por eso es importante, porque te da, digamos, ya el horizonte al cual vas a seguir. El día de mañana, cuando logres ese resultado, vas a decir, yo logré porque yo me propuse. Ese fue mi objetivo, ¿verdad? Por todo lo que estamos diciendo es importante, ¿verdad? No solamente la de que es algo nuevo. La administración se da donde existe un organismo social. La organización depende solamente de si existe una buena administración, ¿verdad? En la función, en la grande empresa donde mayormente se nota esa necesidad de la función administrativa. Para la pequeña y mediana empresa también es importante la administración. Hay que elevar la productividad, ¿verdad? Yo tengo que vender más, tengo que producir más, pero no es solamente porque necesito más ingresos, tengo que producir más. Si no sé a quién le voy a vender y no me puedo estoquear en el sentido de no puedo producir y si no voy a vender, entonces no es tampoco negocio, ¿verdad? Para todos los países mejorar la calidad es un requisito indispensable. Por eso nosotros tenemos hoy por hoy buscando la calidad y de hecho un certificado de calidad que es una acreditación de la educación superior de la ANEAES. Y ahora le pregunto a ustedes, a ver quién tiene otro micrófono para ir cerrando. Carmen, con todo lo que dije, ¿crees que la administración es ciencia o es arte? A ver, respondan nomás ahí por mensaje si ustedes creen. ¿Ciencia o arte? Uno u otro. O los dos, no sé. Ciencia y arte. Veo que están escribiendo. Carmen, ¿ciencia o arte? La administración, mientras están escribiendo, la administración es ciencia. Como todas las demás prácticas profesionales, medicina, matemáticas, es ciencia. ¿Verdad? La administración también es un arte, es saber cómo hacer. Yo tengo las técnicas, tengo los principios, tengo los procesos. Todo eso te van a adquirir en 5 años. Van a adquirir técnicas, procesos, pero cada uno lo hace a su manera. Cada uno
lo perfecciona, ¿verdad? Sabemos que administración, la función de la administración es planear, organizar, dirigir y controlar, pero cada uno lo hace de manera diferente. Tenemos administradores buenos y administradores malos, no porque su enseñanza o su preparación haya sido menos o más. Todos aquí, los 5 que están, van a recibir la misma preparación, pero cada uno lo va a asimilar de manera diferente. Y el día de mañana, toditos van a tener un cartoncito, espero. Y todos van a estar habilitados, pero no todos lo van a hacer de la misma manera. ¿Por qué? Porque ahí está el arte. Cada uno lo hace a su manera. Yo puedo tener un carácter eh, pasivo, tranquilo, hablarle a mi funcionario. Sin embargo, existen otros administradores que utilizan otro tipo de recursos y estrategias para presionar a sus funcionarios, que también sirve. Entonces, hay diferentes tipos de administradores. Entonces, eso es un arte, la manera como se hace. La ciencia te dice, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. La administración también. Para llegar a la C, tengo que pasar por A, B y llego a la C. Tiene su proceso. Y está científicamente demostrado que para llegar a la C hay que pasar de la A a la B para llegar a la C. Entonces, eso es ciencia que se puede demostrar, ¿verdad? Con prácticas, ¿verdad? Comprobables. Entonces, los administradores manejan sus conocimientos, los perfeccionan. Esos conocimientos organizados. Imagínense el médico que tiene que hacer una cirugía, que hace una operación y tiene que saber dónde cortar, qué cortar y cuánto cortar. Eso es una ciencia. Se estudia y dice exactamente qué es lo que tiene que hacer. Cada uno tiene una técnica diferente para cortar, para utilizar, para pintar. Eso es un arte. El arte de hacer las cosas, la habilidad. Entonces, el administrador en realidad es ambos. Es ciencia y es arte. No son mutuamente excluyentes. O sea, no es ciencia y porque es ciencia ya no es más arte. Y tampoco si es arte deja de ser ciencia. En este caso son complementarios. El administrador tiene que ser un científico y también un artista. Tienen que saber cómo hacer y manejar su estilo. Tiene su manera, su personalidad, su forma de hacer. Entonces, como ciencia tiene conocimientos sistematizados, ¿verdad? Acumulados, que son aceptados como referencia a entendimiento, o sea, se estudió, se aceptó, se probó, y eso es una verdad general relativa, ¿verdad? El conjunto de conocimientos organizados en que se basa la práctica administrativa. Esa es la ciencia administrativa, la ciencia de la administración, ¿verdad? Entonces, es indudable que la administración se basa en una ciencia. Pero la ciencia, miren, es sumamente imperfecta. La administración es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Es una ciencia imperfecta o inexacta. ¿Qué significa? Que en la administración 2 más 2 no es 4. Es 4, pero puede ser 5 y puede ser 3 también. 2 más 2 es 3 en la administración. 2 más 2 es 5. ¿Cómo se entiende eso? No es una ciencia exacta, porque las personas tienen motivaciones. Voy a hablar, por ejemplo, en lo que casi todos pueden conocer. Un encuentro deportivo, un partido de fútbol. Un equipo con 11 jugadores y un equipo con 9 jugadores. La lógica, si me dice, aquel equipo con 11 jugadores tiene que ser superior al de 9 y tiene que terminar ganando el partido. Y hay veces que un equipo con 9 o con 8 jugadores termina ganando el partido a un equipo que tiene 11 y tiene suplentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mi ciencia no es exacta. O sea, si yo me voy a basar porque este equipo es menor, tiene menor condición, ya perdió, está mal.
porque este equipo puede estar motivado, el personal puede estar muy motivado, muy concentrado y termina haciendo mejor su trabajo. Entonces, el administrador tiene que hacer que los recursos sean productivos, que eso sea productivo. A veces ese dice, nosotros vamos a procurar que haya cero. Para nosotros cero, empatar, no perder, es un buen resultado. Entonces, por eso hablo de que la administración es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque trabajo con personas. Entonces, tienen que saber, no porque ustedes sean superiores numéricamente o intelectualmente, etcétera, significa que es mejor. A veces termina siendo otro mejor. Por ejemplo, nuestro ex director técnico de selección paraguaya de fútbol, el Tata Martino. ¿Quién no le ha de recordar? El Tata Martino, fuimos a un mundial y llegamos a cuartos de final. Digamos, para nosotros llegar a esas instancias ya es mucho, digamos, tampoco pretendíamos salir campeones del mundo, ¿verdad? Con nuestro plantel, digamos, como que somos conscientes. Pero con un plantel limitado llegó hasta una instancia muy buena, superando a otros países. Fue considerado casi como un héroe de guerra, hombre, vanagloriado. Eso le valió a que le contratasen en un club, el Barcelona, donde jugaba Messi, donde juega Messi, ¿verdad? El Barcelona, y se fue allá, y no le tenía a nuestro jugador, el Tacuara Cardoso, como le tenía a Messi y Nambré, tenía todos los jugadores a su disposición. Entonces uno dice, si con nuestro equipo de Paraguay llegó hasta donde está, con ese equipo galáctico, ¿verdad? Multimillonario, va a hacer maravillas. ¿Y qué pasó? No ganó ni un partido. Y al final terminó durando un mes, 2 meses y le rescindieron el contrato. ¿Por qué? Porque no tuvo buenos resultados. Entonces, no pasa por los números, no pasa por la capacidad. ¿Qué pasó allí? Probablemente no supo administrar esos recursos o quiso utilizar otras técnicas. Bueno, no le funcionó. Lo que aquí le funcionó, allá no le funcionó. Entonces, la administración no es exacta. No lo que aquí me sirve, en este lugar me va a servir. O sea, si yo tengo un plan para este grupo, para esta empresa, no puedo aplicar el mismo plan para esta empresa porque probablemente las necesidades, las motivaciones sean diferentes. Entonces yo tengo que utilizar mi habilidad. ¿Se comprende? Eso como para ir cerrando allí. Bueno, entonces en honor al tiempo, ahí terminamos, ¿verdad? Ciencia, arte, y termina con un breve resumen después, ¿verdad? ¿Por qué es ciencia y por qué es arte? Eso es lo que expresa nuestro manual. ¿Preguntas? Dios mediante vamos a estar el próximo miércoles arrancando la unidad 2. Con esto liquidamos la unidad 1, que era bastante cortita y es una pequeña introducción. Entonces, si no hay palabras, dejamos de grabar. Que tengan todo un buen resto de jornada.